ministro Ernesto Zedillo, que promovió Ernesto Zedillo como presidente. Una reforma que de hecho fue en fast track, fue una reforma que se discutió poco o nulamente, solo 30 días. Consiguió en ese entonces que en ambas cámaras del Congreso se aprobara sin aspavientos y sin resistencias, una reforma que modificó 27 artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, una reforma de mucho fondo en el Poder Judicial. Entre los cambios destaca el del artículo 94 relativo a la integración de la Corte y la duración en el encargo de sus ministros. En ese entonces la propuesta de reforma se basaba en un reconocimiento a la labor de los ministros y la necesidad de elevar su categoría a la de un tribunal constitucional, que es la esencia de la Corte. Así la reforma reconfiguró al Poder Judicial de la Federación y prácticamente borró de un plumazo la integración que entonces tenía el máximo tribunal. Recortó de 26 ministros a 11, número originalmente planteado en la Constitución que nos rige en México, que fue en 1917. Así tenía que ser, pero había llegado a 26, Zedillo la recortó a 11 otra vez. La reforma además creó el que hoy conocemos como Consejo de la Judicatura Federal. La iniciativa presidencial se realizó en un proceso fast track, le digo, y para el 31 de diciembre del 94 se publicó la reforma en el Diario Oficial de la Federación, el que ve en pantalla. Eran otros tiempos. Un tiempo en el que el PRI dominaba las cámaras y la oposición, agrupada en unos jóvenes PRD y PT, tenía apenas algunos espacios en el Poder Legislativo, por lo que los debates en el Congreso de la Unión prácticamente no existían. Sin embargo, esa reforma justamente permitió que los partidos de oposición, como el PAN en su momento y como ahora Morena, llegaran al poder, permitió la alternancia, entre muchos otros efectos. El 18 de enero de 1995, el presidente Zedillo entonces envió al Senado una lista de los 18 candidatos a ministros, de los cuales fueron electos 11 en sesión extraordinaria ya en la Cámara Alta, en el Senado, el 26 de enero. Integraron ese primer pleno, que quedó para la historia, los ministros José Vicente Aguinaco Alemán, Sergio Salvador Aguirre Anguiano, Mariano Azuela Buitrón, Juventino Castro y Castro, Juan Díaz Romero, Genaro Góngora Pimentel, José de Jesús Budiño Pelayo, Guillermo Ortiz Mayagoitia, Humberto Román Palacios, la senadora actual, la ministra entonces Olga Sánchez Cordero y también el reconocido ministro Juan Silva Mesa. Esta fue la primera generación de ministros luego de la reforma al Poder Judicial promovida por el entonces presidente Zedillo. Es muy diferente.